Un saludo muy cordial, mis apreciados hermanos y hermanas, contentos también de tener visitas en nuestro medio. Es un placer haber estado aquí durante la última semana para conocer nuevos amigos y amigas, para predicar la palabra del Señor y disfrutar de buena comida, espiritual y literal. Nos han sobrealimentado, pero no nos quejamos. Queremos agradecerle a la iglesia por ser tan atentos a todas nuestras necesidades. Muy agradecidos. Tienen una linda iglesia con lindos pastores y queremos agradecerles por haber sido tan bondadosos con nosotros. Y quiero agradecer también a todas las visitas que nos acompañan. Sé que tenemos personas de varias iglesias acá, algunos que vinieron inclusive de lejos. Bienvenidos todos. Tal vez yo no soy el que debo darles la bienvenida porque yo también soy visita, pero está bien. En esta mañana vamos a estudiar la lección número 20 de nuestro manual. Si no tienen el manual, después de la puesta del sol hoy, van a poder conseguir el manual. Consta de 24 lecciones sobre las doctrinas principales de la Iglesia Adventista, inclusive las distintivas, y también tiene 3 estudios adicionales, apéndices, sobre diferentes aspectos de las lecciones. Así que quiero animarles que después de la puesta del sol hoy, hagan un esfuerzo y consigan el manual, porque le van a sacar mucho más teniendo el manual que sencillamente escuchando los temas acá. Queremos tener una palabra de oración. Nunca debemos abrir la palabra sin orar. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a elevar una plegaria al Señor. Padre, qué gran privilegio llamarte Padre. Eres el mejor Padre del universo. Gracias porque podemos venir a ti como tus hijos y tus hijas para escuchar tu voz hablándonos por medio de la palabra que tú enviaste por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a manejar esa palabra con reverencia y con respeto. Danos una comprensión clara de tu voluntad y luego capacítanos para vivir en armonía con toda palabra que sale de la boca de Dios. Te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la página 277 de nuestro manual para aquellas personas que lo tienen. Vamos a hablar sobre lo que dijo Jesús sobre la religión y la política. Cuando Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio, la Biblia nos dice que fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, y quiero leer los versículos 18 y 19, a donde Jesús en la sinagoga de Nazaret predijo la razón por la cual había venido al mundo. Dice allí en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús recibió el Espíritu para poder cumplir esa misión de la cual acabamos de leer. Y el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y comenzó a hacer lo que Él anunció allí en la sinagoga de Nazaret.
Ahora, Satanás sabía que Jesús había venido con estos fines. Y por lo tanto, los poderes de los demonios se levantaron con frenesí para procurar oponerse a lo que Jesús había venido a hacer. Ustedes se dan cuenta en los evangelios que hay mucha manifestación demoníaca, mucha actividad del mundo oculto, el mundo tenebroso de las tinieblas. Un ejemplo de eso lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Fíjense cuál es la preocupación de los demonios que se levantaron con frenesí en los días de Jesús. Marcos 1, y vamos a empezar en el versículo 21. Esto es al comienzo del ministerio de Jesús. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A eso vamos a llegar en unos momentos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían quién era él y a qué había venido, y se manifestaron como nunca antes se había visto en la historia del planeta Tierra. Ahora, ustedes notarán aquí que lo que preocupaba especialmente a los demonios se encuentra en el versículo 22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, había un contraste entre la autoridad con que hablaba Cristo y la autoridad con que hablaban los escribas. Por eso tenemos que mirar a ver cuál era el contraste entre la autoridad de él y la autoridad de los líderes religiosos de aquella época. Los líderes espirituales de la iglesia en ese tiempo constantemente le decían a Jesús, ¿quién te dio autoridad para enseñar? Jesús no había estudiado en las sinagogas de la época. Él no tenía un título teológico. Y sin embargo hablaba con autoridad, con más autoridad que los escribas y los fariseos. Por eso se ganó la enemistad de ellos, porque no había estudiado en las escuelas, no tenía un título teológico, pero conocía la Biblia al derecho y al revés mucho más que los dirigentes espirituales de la época. El liderazgo judío había desarrollado para este tiempo un tipo de sucesión apostólica. Les voy a explicar qué significa eso. Ellos tenían el concepto de que Dios le dio a Moisés muchas enseñanzas oralmente que Moisés nunca escribió, y que esas ideas se transmitieron de generación en generación verbalmente. Había un depósito, en otras palabras, de tradiciones orales que Moisés no escribió, que tenían tanta autoridad como los escritos de Moisés. Una sucesión apostólica supuestamente a donde un grupo de rabinos le pasaba esas tradiciones orales a la siguiente generación de rabinos, ellos a otros rabinos, en una cadena sin romper desde los días de Moisés hasta los días del Señor Jesucristo. Ahora, encontramos un ejemplo de esto en Marcos, el capítulo 7, a donde se habla de la práctica de Corbán. Nos dice que en Mateo, el capítulo 23 y el versículo 2, que los escribas y los fariseos se sentaban en el asiento de Moisés. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra que se usa allí en Mateo 23 y el versículo 2
es la palabra cátedra. ¿Saben cómo dice el Papa que habla? Habla ex cátedra, desde el trono. Es decir, cuando el Papa habla ex cátedra, está hablando con autoridad apostólica. Pero no solo es el papado que dice eso, sino que esa es la palabra que aparece en Mateo 23 y el versículo 2. También los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y ellos pensaban que tenían la autoridad para enseñar infaliblemente las tradiciones que Moisés había recibido y que habían sido transmitidas oralmente. Ahora, en Marcos el capítulo 7, hay varias expresiones muy interesantes que se usan para describir este concepto de transmisión de autoridad. Por ejemplo, en Marcos 7 se usa la expresión mantener la tradición de los ancianos. También se dice cosas que han recibido y sostienen. Tradición que habéis transmitido. Son expresiones que aparecen allí en Marcos el capítulo 7. Jesús reprendió estas tradiciones que no estaban basadas en la palabra escrita, sino que habían sido transmitidas supuestamente oralmente desde los días de Moisés. El Señor Jesucristo denunció en Marcos 7 a estos dirigentes que supuestamente traían a luz tradiciones orales que no estaban en la Biblia. Jesús usó varias expresiones que se encuentran en Marcos 7. Les dijo: ustedes dejaron el mandamiento de Dios para enseñar tradición. Ustedes rechazaron el mandamiento de Dios e hicieron de ningún efecto la palabra de Dios. En vano me adoran o me siguen enseñando mandamientos de hombres. Ahora, una de esas doctrinas que ellos enseñaban, que supuestamente había sido transmitida oralmente desde los días de Moisés, fue la práctica de corbán. La palabra corbán significa dedicado. Esta es la forma como funcionaba. Un hijo que tenía padres que estaban vivos podía dedicar todo lo que tenía al templo. Y al dedicar todo lo que tenía al templo, podía usar todas sus posesiones, todos sus recursos, mientras estuviera vivo. Pero cuando muriera, todo lo que él poseía llegaba a ser propiedad del templo. Estaba dedicado al templo. Por lo tanto, cuando algunos padres estaban sufriendo gran necesidad económica y venían al hijo y le decían: hijo, tengo una gran necesidad económica, los hijos podían decir: siento mucho, todo lo que tengo es corbán, dedicado al templo. Y no le daban nada a los padres. El Señor Jesucristo en Marcos el capítulo 7 dice: ustedes anulan el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, con la tradición de corbán. Es decir, ustedes dicen que pueden dedicar las cosas al templo y pueden ignorar las necesidades de los padres. Es decir, su tradición de corbán contradice el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Sus tradiciones contradecían la palabra de Dios, iban en contra del mandamiento de Dios, y Jesús dice: vamos a mantenernos por la palabra escrita y no por la tradición. Y fíjense, hermanos y hermanas, que Jesús nunca apeló a la tradición. Siempre que había un conflicto con los líderes religiosos, Jesús decía: ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué se encuentra en los salmos? Comenzando desde Moisés y todos los profetas, les enseñaba todo lo que decían las escrituras. Por eso Jesús tenía autoridad, porque se mantenía por la palabra escrita y no por las tradiciones que existían en ese tiempo.
Déjenme darles otro ejemplo de cómo es que las tradiciones se sobreponían a la Sagrada Escritura. En Juan 18 y el versículo 28 nos dice que los dirigentes religiosos rehusaron entrar al pretorio de Pilato. ¿Saben por qué no entraron al pretorio de Pilato? Porque según la tradición judía, si entraban al pretorio de Pilato, no podían participar de la Pascua, porque estarían contaminados. Ahora, fíjense qué cosa, que ellos no querían contaminarse ceremonialmente entrando al pretorio, pero la Biblia nos dice que ellos estaban tramando en ese mismo momento el asesinato de Jesús. Anularon el mandamiento, no matarás, por su tradición, por no contaminarse ceremonialmente al entrar al pretorio. Ahora, lo mismo podría decirse del sábado. Las tradiciones de los ancianos habían cargado el sábado y lo habían desfigurado. El sábado de los rabinos no era el sábado que Jesús creó. Sí, era el día correcto, pero enseñaban guardarlo de la forma incorrecta. Sus tradiciones contradecían el mandamiento del sábado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos en sábado, los rabinos decían: esto está en contra de la tradición que Moisés transmitió oralmente y que nosotros hemos guardado en el depósito. El Señor Jesucristo dijo: no hay tal cosa como tradición transmitida de una generación a otra. Escrito está. Jesús siempre apeló a la Biblia y por eso Él dijo varias veces: es lícito hacer bien en sábado. Es decir, no es contrario a la palabra escrita sanar gente en sábado y que mis discípulos tomen espigas para comer el sábado, porque el sábado no es un día para ayunar, el sábado es un día para alegrarse y comer. Por eso los judíos hasta el sol de hoy no ayunan los sábados. Porque el sábado no es un día de ayuno. En la Biblia el ayuno es señal de aflicción, pero el sábado no es un día de aflicción, es una delicia, según dice Isaías el capítulo 58. Pero ellos habían cargado el sábado con 1521 leyes ceremoniales que supuestamente se habían transmitido de generación en generación por un tipo de sucesión apostólica. Eso tuvo que batallar el Señor Jesucristo. La mayor controversia de Jesús con los fariseos tenía que ver con la forma correcta de guardar el sábado. En Marcos 3, 1 al 6, es una historia que estudiamos ya durante esta semana. Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Según los fariseos y los escribas, eso fue un grave pecado de Jesús, porque una mano seca no es un problema urgente. Es un problema crónico. Jesús podría haber esperado hasta la puesta del sol. Y ellos le dijeron a Jesús: lo que has hecho está en contra de las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Y fíjense qué ironía, ese mismo día dice que salieron el sábado y tramaron cómo matar a Jesús. Sus tradiciones anularon la palabra escrita. Siempre que Jesús tenía un encuentro y un debate con los dirigentes religiosos, siempre apelaba a la palabra escrita, nunca a la tradición. Como vimos nosotros durante esta semana, al final de la historia el conflicto será muy parecido al conflicto en la época de Jesús. En la época de Jesús, el debate era la forma de guardar el sábado. Al final de la historia será el día en que hay que guardar el sábado.
El mundo cristiano guarda el domingo por tradición, que supuestamente fue transferido desde los tiempos apostólicos de generación en generación en una línea de sucesión apostólica hasta el día de hoy. Pero contradice lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice en Génesis, el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. En el cuarto mandamiento dice el séptimo día, escrito está. Pero el mundo cristiano dice, no, ha sido tradicional observar el domingo. Lo observamos para conmemorar la resurrección de Jesús sin ningún mandato escrito. Es basado en la tradición. Es decir, es el mismo problema que en la época de Jesús. Solo que en la época de Jesús guardaban de la manera equivocada. Al final de la historia va a ser el día equivocado. Pero el principio es el mismo. La tradición humana por encima de la palabra escrita de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo ganó mucha popularidad con las multitudes. Las multitudes les encantaba escuchar a Jesús, porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Y eso metió a Jesús en problemas. Noten lo que dice Marcos, el capítulo 11 y el versículo 18. Marcos 11, 18. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle. ¿Por qué querían matarlo? Porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. ¿Era un problema doctrinal? Claro que sí. Lo odiaban porque las muchedumbres les encantaba la doctrina del Señor Jesucristo. Los sacerdotes, que eran los ministros de la época, los escribas, que eran los eruditos teólogos, y los ancianos, que eran administradores, estaban llenos de rabia por la popularidad que tenía Jesús. Estaban perdiendo su autoridad con el pueblo. Después que Jesús resucitó a Lázaro, los fariseos revelaron sus verdaderos sentimientos. Noten aquí lo que dice en Juan, el capítulo 11, y el versículo 47. Juan 11, 47 y 48, y luego el capítulo 12 y el versículo 19. Dice allí, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Y el capítulo 12 y el versículo 19, entonces los fariseos dijeron entre sí, ved, que nada ganáis, he aquí el mundo se va tras él. ¿Cuál era la preocupación de ellos? No tenían autoridad con el pueblo, porque sus enseñanzas se basaban en la tradición, mientras que las enseñanzas de Jesús eran con autoridad, porque se basaban en la palabra escrita. Ahora, había muchos grupos religiosos en la época de Jesús. Hoy les decimos denominaciones. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios y probablemente otras sectas o denominaciones religiosas también. Aunque todos ellos eran judíos, es decir, como hoy en día el mundo cristiano, todos son cristianos supuestamente, estas denominaciones tenían doctrinas contradictorias. No se llevaban bien. Los saduceos no podían ver en retrato a los fariseos, aunque eran judíos. De la misma manera, hoy en día tenemos muchas diferentes denominaciones cristianas, cada una con su propia doctrina, doctrinas que son contradictorias a veces una con la otra. Estas sectas de la época de Jesús se despreciaban entre sí. Pero ahora escuchen,
cuando se trataba de una emergencia nacional, de que los romanos vinieran a destruir la nación judía, todas estas denominaciones se unieron con un fin común, que era acabar con el enemigo a quien estaban siguiendo las muchedumbres. Es decir, hubo un gran movimiento ecuménico entre todas las religiones para acabar con el enemigo número uno. Pero no solamente se unieron iglesias o denominaciones que no se llevaban bien doctrinalmente, sino que también se unieron políticos que habían sido enemigos. Por ejemplo, Lucas 23:12 dice que Herodes y Pilato, que no se llevaban bien, se hicieron amigos cuando se trató de Jesús. Y también nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3 y el versículo 6, que los herodianos y los fariseos se unieron. Es decir, perdiendo su autoridad, decían, si nos unimos, vamos a poder eliminar esta amenaza para nuestra autoridad y para nuestra nación. Los líderes no podían responder a los argumentos de Jesús. Jesús los hacía quedar mal, porque Jesús citaba las escrituras que ellos profesaban abrazar y creer. Así que ellos dijeron, hay que tomar medidas extremas, porque este hombre es una amenaza para nuestra nación. Hoy queremos invitarte a ser parte de esto. Te invitamos a convertirte en un socio en la misión Zoom TV. Hay diferentes maneras de apoyar, porque cada aporte, grande o pequeño, Dios lo usa. Visita el enlace que ves en pantalla y descubre cómo puedes ser parte de esta misión hoy. Tu apoyo mantiene la verdad al aire y ayuda a llevarla más lejos que nunca. Ahora, ellos odiaban a Jesús y querían matar a Jesús, pero tenían un problema muy serio. Y es que como iglesia no podían ejecutar el decreto de muerte. Estaba prohibido ejecutar el decreto de muerte siendo iglesia. Necesitaban la ayuda del poder civil para acabar con su enemigo. Ahora fíjense, la iglesia de la época necesitaba usar el poder civil para acabar con aquel que consideraban una amenaza a su autoridad. Y por lo tanto, al arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, una guardia del templo, no era una guardia romana, era una guardia del templo que arrestó a Jesús. ¿A dónde llevaron a Jesús? Lo llevaron ante Pilato, con la intención de que Pilato autorizara que se le quitara la vida a Jesús, porque necesitaban el apoyo del Estado romano para cumplir sus objetivos. Dicho sea de paso, Jesús primero fue llevado ante el tribunal religioso, ante el Sanedrín, ante un tribunal eclesiástico. Todo esto tiene un paralelo en el tiempo del fin, hermanos y hermanas. Fue llevado ante un tribunal religioso y le hicieron el examen. Y al final, el Sanedrín pronunció el decreto de muerte contra Jesús. Sentenciaron a Jesús a muerte, pero luego, como la iglesia no podía ejecutar a una persona por asuntos religiosos, fueron a donde Pilato para pedir que Pilato les autorizara para matar a Jesús. Ahora, ¿saben lo interesante? Inicialmente las acusaciones que lanzaron contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Él dijo que era Dios, y Pilato dice, ¿y a mí qué? Habló blasfemias, ¿y a mí qué?
Él no había violado ninguna ley civil de Roma. Y por lo tanto Pilato dice, llévenselo y júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Pero ellos le dijeron, a nosotros no nos es lícito ejecutarlo. Y eso es lo que nosotros queremos ejecutarlo. Cuando los judíos vieron, los dirigentes vieron que no estaban llegando a ninguna parte, pensaron que tenían que conseguir alguna acusación contra el gobierno civil de Roma, porque Pilato no estaba dispuesto a condenarlo a muerte por violar el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, el sábado, etc. Tomar el nombre de Dios en vano. Pilato dice, a mí no me viene ni me va ese asunto, es un asunto de ustedes, de la iglesia. Ellos tenían que conseguir una acusación contra Jesús en cuanto a la ley civil de Roma para que Pilato autorizara que se ejecutara el decreto de muerte. Y por lo tanto usaron 3 argumentos. Pervierte a la nación. En segundo lugar, dice que no hay que pagarle impuestos a César. Esa era una violación de la ley romana. Y luego, para colmo de males, dicen, él dijo que es un rey. Cuando Pilato oye eso, él dice, si él dice que es rey, eso es un delito de sedición en contra de Roma. Y llama a Jesús para hablar con Jesús. ¿Es verdad que tú eres rey? Jesús dice, no te preocupes, yo no soy una amenaza para César. Mi reino no es de este mundo. Y escuchen bien, Pilato sale 3 veces. Sale Pilato y dice, este hombre es inocente. Yo no hallo ningún delito, ninguna falta en él. 3 veces públicamente lo dice. El tribunal que procesó a Jesús ejerció toda clase de injusticias. Los judíos violaron las leyes eclesiásticas y violaron las leyes de Roma en el juicio del Señor Jesucristo. Ahora surge la pregunta, ¿por qué es que Pilato entregó la muerte a un hombre que 3 veces dijo que era inocente, que no hallaba culpa en él? Por 2 razones. Se estaba formando un tumulto. Cada vez la turba se volvió más violenta. Y Pilato había tenido problemas con César, porque a muchas ocasiones había alborotos y derramamiento de sangre. Y por lo tanto Pilato no quería que hubiese otro tumulto. Pero hubo una segunda razón. Y es que los judíos le dijeron, si tú no condenas a este hombre que dijo que era un rey, nosotros te vamos a acusar con el César y te va a quitar de tu posición política. Te va a quitar de donde tú estás políticamente. Así que por temor a un tumulto, porque el pueblo clamaba por la muerte de Jesús y por temor a perder su posición política, a pesar de que sabía que estaba haciendo mal, accedió a lo que dijo la iglesia de aquella época. Ahora se reunieron 3 poderes en contra de Jesús: Pilato, Judas y Caifás. Y uno de ellos, Judas, se le llama el hijo de perdición. Profesaba seguir a Jesús, profesaba ser leal al Señor Jesucristo, profesaba amar a los pobres. Se quejó cuando el dinero se usó para que la mujer ungiera los pies de Jesús con el alabastro. Era un hipócrita. Entregó a Jesús con un beso. Era uno de adentro, traidor, que traicionó a Jesús, a Caifás. Y luego Caifás fue a Pilato y a través de Pilato lograron condenar a Jesús a muerte. El enemigo de Jesús por excelencia era el sumo pontífice Caifás. Él fue quien dio la sentencia de muerte contra Jesús,
Ustedes tienen en paréntesis todos los versículos que apoyan lo que yo estoy diciendo. Fue el que dijo que había que deshacerse de Jesús para salvar a la nación. Él dijo, si nosotros no acabamos con este hombre, la nación va a caer, los romanos van a venir y van a quitar nuestra religión. Muchos de los líderes religiosos habrían aceptado al Señor Jesús, pero no lo recibieron por temor a que los echaran de la sinagoga. También tenían temor de perder su popularidad, al igual que Pilato temía perder su posición política. Es más, en Juan 12 dice que muchos sacerdotes creyeron en Jesús después que resucitó a Lázaro, pero por temor a que los echaran de la sinagoga, no se pronunciaron en favor de él, sino hasta después que el Señor Jesucristo resucitó. El deseo de salvar su posición en la iglesia y de aquella época y su posición política. En Mateo 27 y el versículo 20, si ustedes van conmigo allí, Mateo 27 y el versículo 20, digo esto porque la Biblia lo enseña, fueron los líderes los que agitaron al pueblo para que el pueblo clamara por la sangre de Jesús. Es decir, el problema no era con el pueblo, el problema era con los líderes del pueblo. Note lo que dice Mateo 27 y el versículo 20. Mateo 27 y el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Quiénes persuadieron a la multitud? Los sacerdotes principales y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ciegamente seguían lo que decían sus líderes espirituales. Y por eso los líderes agitaron a la turba para que pidiera a Jesús, a Barrabás, en vez de el Señor Jesucristo. Ahora, hay algo interesante. Si Jesús hubiera aceptado el trono, lo hubieran recibido con brazos abiertos. ¿No es así? Pero fíjense, ¿saben quién era Barrabás? Barrabás era un sedicionista. Ustedes leen en la Biblia, dice que estaba en la cárcel por sedición contra el gobierno romano. Es decir, él quería derrocar el gobierno romano. Eso es un dato importante. Por la sencilla razón de que el pueblo judío escogió al que quería tumbar al gobierno romano y mandó a crucificar al que no estaba dispuesto de tomar el trono del gobierno romano. Escogieron un criminal en vez de escoger a Cristo Jesús. Es más, fue aún más serio. La Biblia nos dice que cuando Pilato sacó a Barrabás y a Jesús y los puso al lado, él dijo, ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? Y unánimemente dijeron, suéltanos a Barrabás. Y dice Jesús, dice Pilato, voy entonces a crucificar a su rey. ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos rey, sino ¿quién? César. ¿Qué clase de reino querían ellos? Querían que el Mesías tumbara a Roma y que tomara las riendas del poder político. Querían unir la iglesia con el Estado para imponer la religión que ellos tenían. Un punto supremamente importante. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo era rey? ¿Era rey Jesús? Sí, fíjense. ¿Fue ungido Jesús como rey? Sí. ¿Tuvo una procesión triunfal cuando entró a Jerusalén? ¿Lo proclamaron rey? ¿Cómo no? ¿Le pusieron una corona? Sí, una corona rara de espinas, ¿verdad? Porque primero tenía que ser rey del reino de la gracia.
y luego cuando venga por segunda vez, Rey del reino de la gloria. ¿Le pusieron una túnica de púrpura como usaban los reyes? Sí. ¿Le pusieron un cetro en la mano derecha? Una caña burlona. ¿Lo homenajearon como rey? Sí, claro que sí. ¿Fue presentado por Pilato como rey? He aquí vuestro rey. Que el trono de Jesús resultó ser una cruz, y sobre la cruz había una inscripción que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús era un rey, pero era un rey diferente al rey que ellos estaban esperando. Ellos querían tomar las riendas del poder civil como iglesia e imponer la religión de ellos por ley. Ahora, fíjense qué interesante la ironía de esto. Caifás dijo: es necesario destruir a este hombre para salvar a la nación. Y usaron a Pilato, el poder civil de Roma, para acabar con Jesús. Pero luego noten la ironía del asunto. Los mismos romanos que ellos usaron para condenar a Jesús, para salvar a la nación, ese poder vino y acabó con la nación. Cuando vinieron los romanos y en el año 70 destruyeron la ciudad de Jerusalén, ellos pensaron: vamos a salvar a la nación apelando al poder civil de Roma, pero luego Roma vino y se volcó en contra de ellos. ¿Saben? Eso va a pasar al final de la historia. Ustedes leen Apocalipsis 17, dice que los reyes que fornicaban con la ramera, dice, aborrecerán a la ramera y la harán desnuda, comerán sus carnes, la quemarán con fuego. Significa que van a estar bien bravos con ella. Usaron, la ramera usó a los poderes civiles, y los poderes civiles se levantan en contra de la iglesia que usaron. Ahora, fíjense algo interesante. En el futuro, la historia se va a repetir. Yo no sé si ustedes han notado varios paralelos aquí. La tradición en vez de la palabra escrita. El deseo de que los gobernantes quieran salvar su posición política. El ecumenismo, la unión de iglesias que tienen diferentes creencias y prácticas. El deseo de usar el poder civil para perseguir y matar a los fieles. Una cantidad de paralelos. Ahora, escuchen esto. ¿Quiénes han sido a través de la historia los peores enemigos de los fieles de Dios? Otros que profesan ser fieles a Dios. Desde el mismo comienzo. Porque la gente dice: nuestros enemigos van a ser los musulmanes. Nuestros enemigos van a ser la gente, los socialistas, los comunistas, la gente secular. Muchos dicen eso. Pero a través de la historia se ha demostrado que los peores enemigos del pueblo de Dios son otros que dicen que son pueblo de Dios. Por ejemplo, desde el mismo comienzo, Caín y Abel. ¿Ambos profesaban ser creyentes? Sí. ¿Y qué pasa cuando Abel no estuvo dispuesto de escuchar el consejo de su hermano? Su hermano se levantó y lo mató. Un profeso creyente matando al verdadero creyente. Y luego tenemos a los profetas. ¿Quién odiaba a los profetas? ¿Quién mataba a los profetas? Pues eran los egipcios y los babilonios y los filisteos eran los que mataban a los profetas. No, los profetas eran odiados por las personas a quienes eran enviados, a la iglesia de aquella época. Yo pregunto, ¿quiénes odiaron a Jesús? La iglesia de la época fue la que odió a Jesús. Yo pregunto, ¿quién entregó a Jesús?
quien traicionó a Jesús. Uno que profesaba ser de adentro. Durante los 1260 años, ¿quién persiguió a los fieles de Dios? La iglesia apóstata de la época. Y al final de la historia, ¿ustedes creen que va a ser diferente? Claro que no. Nuevamente será un grupo que profesa ser fieles, que van a perseguir a los que son verdaderamente fieles. En la Edad Media, la iglesia cristiana apóstata persiguió al pueblo de Dios y masacró a millones. De hecho, el proceso que siguió la Inquisición durante ese periodo fue muy similar a la Inquisición que le hicieron a Jesús. Porque lo que hacía la Inquisición era que la persona primero era examinada por un tribunal religioso. Y luego el tribunal religioso, si encontraba a la persona culpable, que casi siempre era, entregaban a la persona al poder civil para que el poder civil lo ejecutara. Yo pregunto, ¿hay alguna diferencia entre ese método de obrar y lo que pasó con el Señor Jesús? No hay ninguna diferencia en realidad. Jesús repetidas veces dijo que sus discípulos iban a repetir las escenas de su propia vida. Vamos a notar un ejemplo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. San Juan 16 y el versículo 1 y 2. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, pero incluye a todos. Yo pregunto, cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, le estaba hablando a los discípulos, ¿no? O sea que Cristo está preparando un lugar solo para los 12, solamente para los discípulos. No, está hablando a los discípulos, pero lo que está hablando se aplica a todos los creyentes. Fíjense lo que dice Juan 16, 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En otras palabras, no caigas. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cómo se llama las sinagogas hoy? Iglesias. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde a Dios servicio. ¡Wow! Gente religiosa persiguiendo a otra gente que es verdaderamente religiosa. Y escuchen, hay un movimiento hoy en día, un movimiento de extrema derecha, y no me voy a meter aquí en política, pero un movimiento de las iglesias protestantes de los Estados Unidos que están ansiosos de que haya un cambio político para que ellos puedan asumir el poder. Peligrosísimo. Puede parecer, bueno, ay, qué lindo que el país se ha ido abajo porque las pólizas del gobierno son súper liberales. Qué lindo sería que la iglesia ponga orden. Hermanos y hermanas, cuando la iglesia usa el poder civil para poner orden, lo que resulta es desorden. Así es. Ahora fíjense, se van a repetir las mismas escenas que ocurrieron con el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, el dragón procuró matar a Jesús. Y cuando a Jesús se le escapó, ¿contra quién se lanzó el dragón? Se lanzó contra la mujer. Y al final de la historia, ¿contra quién se va a lanzar? Se va a lanzar contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de los mandamientos? ¿Cuántos? 10, incluyendo ¿cuál? El sábado. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía. ¿Será que nos hemos olvidado nosotros bastante del espíritu de profecía? Es un don increíble el que Dios ha dado a esta iglesia. El don del espíritu de profecía. Sin embargo, hay muchas críticas en contra del espíritu de profecía, inclusive adentro. Y la razón por la cual hay críticas es porque ella dice cosas que no nos gusta oír.
Así fue con todos los profetas. Los profetas hablaban lo que la gente no quería oír y por eso se ganaron enemigos. No debe sorprendernos que hay oposición en contra del espíritu de profecía, no solo adentro, sino también afuera. Uno va al internet y consigue toda clase de falsedades en contra del espíritu de profecía. Es tiempo de que saquemos los libros rojos. Claro, hoy en día no son libros rojos, sino que están online, ¿verdad? Pero es tiempo de que desempolvemos esta gran luz que Dios ha dado, porque nos va a preparar para lo que viene, nos va a preparar para la segunda venida del Señor Jesucristo. Los Estados Unidos de América es la nación más grande de la historia del mundo. Yo sé que El Salvador es bueno también. Y México. Y Perú. No voy a mencionar todos. Y Argentina. Y Colombia. Hay que incluir a Colombia ahí, ¿verdad? Y Venezuela. Todos son buenos países. Pero el país más grande que jamás se haya levantado en este mundo es los Estados Unidos de América. ¿Saben por qué? Por los principios que fundaron la nación. Voy a leer la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y saben qué es lo triste, mis hermanos y hermanas? Lo triste es que la nación que tiene esta primera enmienda a la Constitución tiene 2 cuernos de cordero, pero va a terminar hablando como un dragón. Va a contradecir su Constitución, la primera enmienda. La primera enmienda garantiza libertad civil y libertad religiosa. Dice, el Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de la religión o que imponga alguna observancia religiosa, ni que prohíba el libre ejercicio de la misma. Es decir, el gobierno, para darles un ejemplo, de los Estados Unidos, no puede hacer una ley que obligue a guardar el sábado ni que impida que usted lo guarde. Plena libertad para guardar o no guardar. El gobierno no se puede meter en religión. Los primeros 4 mandamientos están más allá de la autoridad del poder civil. Eso garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Y luego hay una tercera cláusula de la primera enmienda, o coartando la libertad de expresión. Freedom of speech. Se garantiza la libertad de expresión. Inclusive significa que usted puede decir algo que ofenda a otro y con tal que no tenga que ver con violencia, usted lo puede decir. O coartando la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno una reparación de agravios. Es decir, la primera enmienda garantiza libertad religiosa y libertad civil. ¿Y saben qué pasa cuando el gobierno hace leyes religiosas? La gente pierde sus derechos civiles. ¿Cuál es el derecho civil más grande que tienen los ciudadanos? El derecho a la vida. Ese es el más grande derecho civil, la vida. ¿Qué pasó en Daniel el capítulo 3? Cuando el rey hizo una ley religiosa que todos tenían que adorar la imagen. Los 3 jóvenes perdieron sus derechos civiles. ¿Qué pasó cuando Daniel insistió en orar? Contrario a la ley que había proclamado el poder civil, que fue fuera de autoridad, porque en realidad el gobierno civil no puede decir que tú ores o no ores. Ni tampoco te puede decir adora una imagen o no adores la imagen. El gobierno no puede decir nada de eso porque la adoración es algo que le pertenece a Dios y no se puede obligar. ¿Qué sucedió? Cuando Daniel insistió en orar contrario a la ley del poder civil, perdió su poder civil. Porque lo echaron con la intención de ¿qué? Con la intención de que se lo comieran los leones. Pero cuando fue echado al foso de los leones se portaron como unos gaticos. Porque Jesús mismo entró al horno y la hermana White dice que Jesús mismo entró al foso de los leones. Se levantará Miguel, dice la Biblia. No hay que tenerle miedo al tiempo de angustia. No hay que tenerle miedo a la persecución.
Si estamos en Cristo, Él se va a levantar para proteger a sus fieles. Los fundadores de los Estados Unidos, de los principios sobre los cuales está edificado este país, conocían la historia de lo que pasó con Jesús. Ellos sabían qué pasó cuando la iglesia se unió con el Estado. Conocían, y en sus escritos se encuentra lo que había pasado cuando la iglesia durante la Edad Media apeló al poder civil y mató a millones de seguidores de Jesús. Sabían lo que había pasado en la época colonial de los Estados Unidos, que es una etapa que poco se dice. Saben que en la época colonial de los Estados Unidos, antes de que se estableciera la constitución de este país, si la gente no iba a la iglesia los domingos, le ponían multas, los azotaban, y en 3 de las colonias había un decreto de muerte si insistían en no ir a la iglesia el domingo. El gobierno le pagaba a los pastores. La gente le diezmaba al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. Una persona que no perteneciera a la iglesia establecida en la colonia no podía ocupar ningún puesto político. En la época colonial de los Estados Unidos, los fundadores sabían eso y dijeron, en este país vamos a establecer una constitución a donde nada de eso puede ocurrir. Hoy en día tenemos gente diciendo, derriben ese muro de separación entre la iglesia y el Estado. Y están con la intención de tomar posesión del poder civil para imponer la religión cristiana porque ven que se les está escapando las cosas de las manos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es proclamar el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que transforma y cambia a la gente. No es la obligación, sino es la persuasión por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que muy pronto, creo yo, por lo que estoy viendo en el mundo y en la iglesia, se va a proclamar el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Escuchen, yo anhelo que llegue ese día. Y millones de personas van a salir de las iglesias apóstatas y van a ingresar al pueblo de Dios. Debemos orar por ese día, debemos prepararnos para ese día. Debemos consagrarnos al Señor para que podamos ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no nos puede llenar si estamos ya llenos de nosotros mismos. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos vacíe del yo, para que nos pueda llenar con el Espíritu Santo y podamos completar la obra que Dios tiene para nosotros en estos últimos días. Hermanos y hermanas, volvamos otra vez a nuestras raíces. Volvamos a lo que somos, adventistas del séptimo día, y por ejemplo y por precepto proclamemos con poder el mensaje de Dios para este tiempo. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Sil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programa de música sagrada
compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secrets Unsealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.